Bueno, buenas noches. Mi nombre es León Hurtado. Esto es nuestro encuentro síncrono número 3. El tema que nos toca ver hoy es sobre el álgebra matricial, en particular lo que es la matriz. Este tema es el que va a ser evaluado la semana que viene en la actividad sumativa número 3. ¿Ok? Y tiene que ver con el tema de las matrices, materia que debieron haber visto en bachillerato, en cuarto año, los que tuvieron profesor de matemática. Los que no contaron con la suerte de tener un profesor de matemática en su colegio, en su liceo, pues entonces tienen esa parte un poco más complicada. Un poco para iniciar el tema, voy a mostrarle cuál es el contenido de lo que el contenido programático del tema de matrices. Voy a comenzar un poquito sobre cada uno de los puntos y voy a abrir entonces el tema para conversación, para si tienen alguna duda, conversarla, preguntar. Puede ser inclusive lo que está en la evaluación, no se limiten por eso. ¿Ok? Entonces, la estructura de la materia, hablamos de la matriz. De la matriz vamos a ver cuáles son sus características, cómo identificamos el tamaño de matriz, algunos tipos de matrices que son comunes encontrarse. Luego vamos a hablar de operaciones básicas con las matrices, las propiedades de esas operaciones básicas y esas operaciones básicas, algunas de ellas tienen condiciones particulares que se deben de cumplir para que se puedan dar la operación como tal. Entonces, básicamente vamos a hablar de cuatro operaciones. La primera de ellas es la traspuesta. Después les explico con un poquito más de calma qué es eso. Podemos sumar y restar matrices. Podemos multiplicar una matriz por un escalar, por un número, ya sea para aumentar el valor de los elementos de la matriz o disminuirlo. Un poco esto tiene que ver con la parte comercial. Mira, vamos a aumentar un 20% en la producción, entonces agarramos y multiplicamos todo por 1,20 para ver cuáles serían esas condiciones que vamos a hacer. O vamos a hacer un descuento del 25%, entonces multiplicaríamos por 0,75, quiere decir que es 1 menos el 25%, o 100 menos 25, que me da 75, llevado a porcentaje, sería el 0,75 que multiplicamos los elementos de la matriz. Y finalmente lo vamos a hablar del producto de matrices o producto interno. Fíjense que hablamos de dos temas que tienen que ver con multiplicación. Uno es multiplicar la matriz por un número y otro es multiplicar dos matrices entre sí. El último tema que vamos a ver es cómo convertimos un sistema de ecuaciones. Tenemos varias ecuaciones con sus respectivas incógnitas y eso lo transformamos en una ecuación matricial. Y resolviendo esa ecuación matricial, podemos hallar los valores de las variables. ¿Ok? Entonces, un poco hablando de las generalidades, cuando hablamos de una matriz, básicamente podemos decir que estamos hablando de una tabla, algo así como esta tabla que te estoy mostrando aquí. Estos son valores de producción de una planta en Valencia, de una empresa. Esta empresa fabrica 4 productos, P1, P2, P3 y P4. Esos productos básicamente tienen solamente 3 insumos: una materia prima X, una materia prima Y y una cantidad de horas de mano de obra para poder fabricar esos productos. Entonces, cada uno de esos números que están en la tabla, bajo la columna del producto o la fila de la materia prima, representa la cantidad de
materia prima para hacer el producto o de horas de mano de obra si estamos hablando de la última fila. Un dato particular antes de seguir con esto, cuando hablamos de matrices, hablamos de tener un arreglo rectangular de los valores que tenemos. Cada uno de esos valores se llama elemento. Entonces, cada uno de los números que está dentro de la matriz lo vamos a llamar elemento o entrada de la matriz. Esos elementos o esos números están arreglados, están configurados en filas, que serían las líneas horizontales, ¿ok? O columnas, que serían las líneas verticales. Entonces, ¿qué es una matriz? Pues simplemente un arreglo de valores, de números, organizados en filas y columnas. Eso vistos quitando los títulos de la tabla, nos quedaría algo más o menos como esto que quiero mostrarle, que no me avanza aquí la cosa. Ok. Entonces sería, fíjate, nos quedamos solamente con los numeritos. Ok, entonces tenemos ahí en la primera fila los números 250, 200, 170 y 210. En la segunda columna, por ejemplo, el 200, 230 y 85. Lo que es importante con esto es que cuando trabajemos con matrices, sepamos que esos números que están en la matriz significan algo. Vienen de alguna tabla, de algún resumen de información y vamos a trabajar con ellos sin trabajar con las columnas o con los títulos pues, de las columnas o de las filas. Pero no olvidemos lo que significa cada número porque eso nos va a ayudar después cuando vayamos a dar la respuesta, que es lo que estamos haciendo. Entonces, si vemos un poco nuestra matriz, esta que tenemos aquí en la parte de abajo, ese arreglo de números, tomamos solamente los números y los podemos agrupar entre corchetes o entre paréntesis. Es lo que se usa generalmente. A toda matriz se le coloca un nombre. Ese nombre se usa una letra mayúscula. Generalmente el nombre debe ir relacionado con el contenido o con los elementos de la matriz. En este caso, como es una matriz de producción, pues simplemente yo la voy a llamar P. Otro de los datos característicos que tenemos que colocarles a la matriz es lo que llamamos el tamaño o la dimensión, porque dependiendo de la cantidad de elementos, de la cantidad de filas y columnas, vamos a especificar el tamaño de la matriz. Entonces, ese tamaño o dimensión de la matriz es un numerito que colocamos del lado derecho al pie de la matriz. En este caso colocamos 3 por 4. ¿Por qué colocamos 3 por 4? Porque esta matriz o este arreglo que tenemos tiene 3 líneas horizontales de productos o de elementos y tiene 4 columnas. Entonces se coloca así de esa forma 3 por 4. Ese 3 por 4 no se resuelve. Se deja así 3 por 4. Entonces tenemos matrices 3 por 4, puedo tener una matriz 4 por 3, puedo tener una matriz 5 por 2, puedo tener matrices 2 por 2, 7 por 7, 8 por 8, 300 por 300. Entonces, dependiendo de la información que esté manejando en la matriz, coloco el tamaño o la dimensión de la matriz. Cuando me quiero referir a un elemento particular, y esto ponle atención porque no lo tengo escrito, para referirme a ese elemento voy a utilizar la misma letra que coloqué para el nombre de la matriz y le voy a colocar dos subíndices, dos numeritos pequeños a la derecha juntos. Entonces estaríamos hablando del, por ejemplo, el elemento P11, esa P minúscula. ¿Qué es el elemento P11? Es el elemento que está ubicado en la primera fila y en la primera columna. Que en el caso de nuestra matriz que estamos viendo sería este valor de 250 que tengo aquí. Está en la fila 1, columna 1. Donde se corta la fila 1 con la columna 1, ahí es la ubicación de ese elemento P11. Si quiero ubicar, por ejemplo, el elemento P24, me voy a la fila 2, ¿ok? Y busco la columna 4. Aquí estaría hablando de este elemento. Entonces el elemento P24 es 120, el elemento P11 es 250.
Y así voy direccionando cada uno de los elementos de forma siempre cuando se trabaja con matrices es importante hacerlo de forma ordenada. Alguien me podría preguntar, por ejemplo, cuál es el elemento P43. ¿Cuál sería ese elemento P43, Gabriel? O vamos a preguntarte primero antes del P43, ¿cuál sería el elemento P13? El P13, Gabriel, sería el 170, correcto. Pero fíjate que el 100 no es el elemento P43, es el elemento P34, porque está en la fila 3 y en la columna 4. ¿Ves la diferencia? El elemento 4,3 no existe porque la matriz no tiene 4 filas, solamente tiene 3 filas. Entonces hay que tener cuidado con esto, no invertir el orden de los números de su significado, porque por supuesto puede conducir a error. Entonces esa es la diferencia y cómo vamos a manejar vamos a decir, lo que llamo yo la dirección GPS de los números cuando estemos trabajando con la matriz. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la operación de la traspuesta, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos una traspuesta? Los elementos que están en filas los vamos a pasar a columnas, manteniendo el orden de que se encuentran los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos que están en la primera fila, el 250, 200, 170 y 210, pasarían a una nueva matriz en forma vertical. Estaría arriba el 250, debajo el 200, más abajo el 170 y debajo de él el 210. En la segunda columna estarían los elementos de la segunda fila, 160, 230, 75 y 120 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la traspuesta? No es rotar la matriz, es pasar los elementos que están en fila, pasarlos a columna. Una vez que hacemos esto, y si nos fijamos bien, pues pudiéramos decir también que los elementos que originalmente estaban en columna ahora se encuentran en filas. Los elementos que estarían en la primera columna, 250, 160 y 80, en la matriz traspuesta, estarían en la primera fila. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la matriz traspuesta con su tamaño? Que va a invertir la cantidad de filas y columnas. La matriz traspuesta sería una matriz 4×3. ¿Ok? Para identificar esa matriz traspuesta que es diferente de la matriz P, le vamos a colocar una P a manera de potencia, de superíndice. Entonces, P elevado a la T, estaríamos hablando de la matriz traspuesta de P, que como ya les dije, es colocar los elementos que están en filas en columnas o colocar los elementos que están en columnas en filas. Eso sería el caso de la traspuesta. Como pueden darse cuenta, para la traspuesta, pues no hay ninguna limitación en hacerla. Cualquier matriz de cualquier tamaño se le puede hallar su traspuesta sin ningún problema. En el caso de las matrices, los nombres de las matrices, los tipos de matrices que uno les da nombre, son lo más sencillo posible que tiene que ver con lo que se está haciendo. Por ejemplo, si yo tuviera una matriz solamente con los primeros 4 elementos de la primera fila, el 250, el 200, 170 y 210, no tengo lo de abajo, ¿ok? Y esa matriz que está conformada por una sola fila se llama matriz fila o matriz renglón. ¿Okay? Entonces, fíjense que los nombres son sencillos, como triviales, pues. Si yo tuviera una matriz solamente con los elementos de alguna de las columnas, supongamos que tengo la segunda columna, el 200, 230 y 85, eso sería una matriz columna. ¿Okay? Y no tuviera más ningún otro elemento. El tamaño de la matriz columna tendría 3 filas y una columna de ancho. Sería 3 por 1. El caso de la matriz que les nombré primero, la matriz fila,
tendría una sola fila, sería 1 por 4, porque tendría una sola fila, pero tiene 4 elementos, tiene 4 columnas. Entonces es la forma más o menos de ir colocando los tamaños. Cuando tenemos matrices que tienen la misma cantidad de filas que de columnas, hablamos de matrices cuadradas. Entonces, en lugar de decir que que tienen una dimensión 3 por 4 o 3 por 3 o un tamaño 3 por 3, decimos que son de tercer orden. Ya con eso estoy diciendo automáticamente que tiene 3 filas por 3 columnas. Entonces, una matriz de quinto orden, una matriz que tiene 5 filas por 5 columnas. ¿Okay? Entonces, es la forma rápida de entenderlo y trabajar con ello. Cuando hablamos de la operación de multiplicar por un escalar, coloco, por ejemplo, delante de la P, que voy a multiplicar los elementos por 2, pongo que 2P es igual a 2 multiplicado por la matriz. Y escribo mi matriz completa. Esa operación consiste en multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por 2. Entonces voy multiplicando 2 por 250, que me va a dar 500, 2 por 200, 2 por 170, 2 por 210, y así con cada uno de los elementos de la matriz. Entonces multiplicar una matriz por un escalar o un escalar por una matriz es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el escalar que nos dieron. Igual que en el caso de la traspuesta, si se fijan, esta operación no tiene limitaciones. No importa qué tamaño tenga la matriz, al multiplicarla por un escalar, multiplico todos los elementos por el escalar, pero no me cambia el tamaño de la matriz. En el caso de la traspuesta no hay limitaciones, pero sí me cambia el tamaño de la matriz, porque se invierten las filas con las columnas. ¿Ok? La otra operación que van a realizar es el producto de matrices. Para hacer el producto de matrices, eso sí les agradecería que lo leyeran con calma en la guía, porque se multiplican filas de una matriz por columnas de la otra matriz. Se ponen una matriz al lado de la otra y se van a multiplicar cada uno de los elementos que están, por ejemplo, en la primera fila de la primera matriz por los elementos que están en la primera columna de la segunda matriz. Se multiplican uno a uno, primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero y cuarto con cuarto. ¿Ok? Eso tiene una limitación de que la cantidad de columnas de la primera matriz necesariamente tiene que ser igual a la cantidad de filas que hay en la segunda matriz, para que todos los elementos, tanto de una u otra matriz, tengan con quién multiplicarse. Porque yo no multiplico un número por todos los números de la columna de la otra matriz, no, voy multiplicando primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero y cuarto con cuarto. Y una vez que hago todos esos productos, los sumo y el resultado es un solo número. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico los elementos de la matriz fila que imaginamos antes, que es 1 por 4, la multiplico por la matriz columna, que es 4 por 1, ese producto se puede hacer porque este tiene 4 columnas y el otro tiene 4 filas, y el resultado va a ser una matriz que tiene tantas filas como la primera y columnas como la segunda. Eso sería una matriz 1 por 1. Esta información que le estoy dando, tengo que mejorarlas para la presentación para que sea más digerible para darlas y que la puedan entender. Eso es un poco la visión rápida del tema. Es bastante sencillo. Esto lo vieron ustedes en bachillerato. Aquí no hay nada de integrales, ni de derivadas, ni nada de esas cosas que para ustedes son bien complicadas. Son operaciones sencillas de suma, resta, multiplicación. Si multiplico por una fracción, habrá alguna pequeña división y eso sería todo el trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo importante ahora es, no sé si tienes alguna pregunta, entonces abrirle para que tú me plantees tus inquietudes, dudas que tengas referente al tema o en particular referente a la actividad sumativa. Tenemos un nuevo acompañante, déjame ver quién es. Doris. Buenas tardes, Doris. Bienvenida a la reunión.
Igual, si tienes alguna pregunta, pues tienes micrófono, lo puedes prender y hacer las preguntas o hacerla vía el chat. Yo estoy pendiente aquí para leerlas y atenderlas. Pero contéstenme, díganme si tienen o no tienen preguntas. ¿Están ahí? Vamos a esperar que Doris o Gabriel, a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieren hacer. Un ejemplo corto de qué cosa en particular, Gabriel. Dime. De las operaciones. Te puedo mostrar un poco lo que la guía que la tengo aquí a la mano. La podemos ir desplazando para que la vayan viendo. Déjame cambiar la pantalla por la pantalla de la guía, si es a eso lo que te refieres. Mm, Ven ahí la, la, lo que le coloqué. Ok. Fíjense un poco, esta es la misma guía que tienen ustedes en el grupo de matrices. Aquí tienen un poco lo que les expliqué rapidito, lo que es el tamaño de la matriz, una forma genérica de hablar de las matrices. Aquí lo que es la matriz columna y la matriz fila, ok, y su tamaño, cómo se ponen. Y hay otros tipos de matrices, ok. Un detalle particular que no les dije, lo tengo aquí en la guía, para que dos matrices sean iguales, lo primero que tienen que tener el mismo tamaño, ok. Si yo tengo una matriz 2 por 3, para que sea igual a otra matriz, esa otra matriz tiene que ser 2 por 3. Y el otro punto es que cada uno de los elementos de la primera matriz tienen que ser iguales al elemento que está en la segunda matriz en la misma posición. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de esta matriz, que el elemento 1, 1 de la matriz A, que ven aquí, es exactamente igual al elemento 1, 1 de la matriz H. En este caso, ambos valen 1. Okay, entonces, fíjense que 1 es igual a 1. Cuando me voy al segundo elemento, en la matriz A tengo un 3, en la matriz H tengo una X. Para que las matrices sean iguales, entonces X tiene que ser igual a 3. Si X no es igual a 3, entonces las matrices no son iguales, pero si se cumple, son iguales. En el siguiente elemento tengo menos 5 igual a menos Y, significa que Y tiene que ser igual a 5. En el elemento 2, pasamos a la fila 2, el elemento 2, 1, tenemos que la Z que está en H debe ser igual al 2 que tengo en A, y así sucesivamente, siempre teniendo cuidado con los signos. Ok, eso es la igualdad de matrices que no la había mencionado antes. Cuando hablamos de matrices cuadradas, ellas tienen una característica particular que son diagonales. Yo puedo hablar de los elementos que están en la diagonal. Cuando tomo la diagonal de estos elementos que están en esta posición, A1, 1, A1, 2, A2, 2, A3, 3, eso es lo que yo llamo la diagonal principal. La diagonal que está en el otro sentido es la diagonal secundaria. Entonces, la que baja de la esquina superior derecha hacia la esquina, perdón, la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha, es la diagonal principal. Un tipo particular de matrices, ok, es lo que llamamos la matriz de identidad, es la matriz que tiene unos en la diagonal principal,
y el resto son ceros. ¿Ok? Voy a ir un poquito más rapidito porque nos quedan 10 minutos antes que se nos corte la cuestión. ¿Ok? Fíjense, aquí tengo la misma matriz, aquí tengo el caso de la traspuesta, que lo hablamos antes. Fíjense que los elementos que están en la primera fila ahora están en la primera columna y así sucesivamente. Revisen después con calma estas guías para que tengan toda esa información. Aquí tengo una matriz, una matriz renglón o fila. Si le hago la traspuesta, me queda una matriz columna. Vean cómo cambia la dimensión de 1 por 4 a 4 por 1. ¿Ok? Viceversa, si tengo una matriz columna y le hago la traspuesta, me queda una matriz fila. Cuando hablamos de sumar matrices, igual las matrices tienen que ser ambas del mismo tamaño. Y vamos a sumar elemento a elemento los elementos que están en la misma posición. Fíjense, en este caso yo quiero sumar la matriz A con la matriz B. El 1 de A lo voy a sumar con el menos 3 de B. Entonces coloco 1 más el menos 3. Tienen que tener cuidado con los signos. Entonces mi matriz C, que es la matriz resultante de A más B, tendrá en el primer elemento 1 menos 3, que sería menos 2. Y así van sucesivamente con cada uno de los elementos. Me voy al último elemento, A6, que tengo en la matriz A. Le voy a sumar el 0 que tengo en la matriz B en la posición 2, 3. 6 más 0 me da 6. Entonces, fíjense que es bastante sencillo. Así podemos hacer cualquier operación igual de resta. Entonces aplicamos lo mismo, elemento a elemento, para que se dé la resta. Ambas matrices tienen que ser del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, no se pueden restar porque entonces habrían elementos de una u otra matriz que no tienen a quién sumarse o a quién restarse. Y aquí tienen el ejemplo del producto por un escalar. Si yo tengo aquí mi matriz A, es la misma que vengo trabajando en todos los ejercicios, la quiero multiplicar por 3, puedo escribir 3A o 3 y escribo la matriz, luego multiplico cada uno de los elementos de la matriz por 3 y obtengo mi matriz resultante ya con la operación definida donde multiplique cada uno de los elementos de A por 3. ¿Okay? Ese número con el que multiplico el escalar puede ser positivo, negativo, puede ser mayor que 0, menor que 0, puede ser cualquier cosa. Acuérdense que en matemáticas no hay limitaciones para ese tipo de situaciones. Luego al final de la guía tienen una serie de ejercicios para que practiquen hacer la traspuesta, construir una matriz, sumar dos matrices o este último ejercicio que es la suma de estas dos matrices que me da esta tercera matriz. Entonces aquí tienen que ir elemento a elemento para que la suma de estas dos matrices sean igual que esta. Quiere decir que la suma de este elemento que está aquí, que es la X, con el 1, tiene que dar 2. Fíjense que si yo me voy al elemento 2, 1, aquí tengo 2, y a 2 le sumo 3, el resultado es 5. ¿No ven? Entonces, un elemento sencillo. En el caso en que tengo incógnitas, con cada elemento construyo la ecuación que me resuelve esa incógnita. Yo tendría que x más 1 es igual a 2. Eso me queda una pequeña ecuación. Simplemente despejo la x, paso el 1 para el otro lado restando y me quedaría que x 2 menos 1 es 1. Me quedaría que x igual a 1. Si sumo 1 más 1, el resultado es 2. Y así pueden irlo haciendo con cada uno de los elementos. No sé si te sirvieron los ejemplos. Gabriel, disculpa lo atropellado. Doy se salió, se le cayó la señal o se le fue la luz. Ok. En la otra guía que tienes también, tienes lo que es lo relativo al producto de matrices. Ahí está la explicación, cómo se hace, cómo se debe realizar el producto. En caso de productos matrices, multiplicamos filas por renglones. Igual multiplicamos primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero, como te dije antes. Multiplicaríamos, en este caso, el 3 por el 10. Aquí tengo un error, tengo que corregirlo. ¿Qué tengo yo aquí? ¿Dónde salió este desastre? Bueno, aquí tengo algún error que no sé dónde salió.
Estoy multiplicando aquí esta multiplicación que me dice, bueno, la multiplicación que estoy haciendo primero tiene que ver con los datos que están aquí arriba, en la parte de arriba de la explicación, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí tengo la suma 3 por 10, ¿ok? Luego tendría que multiplicar 3 por 10, 2 por 8 y 4 por 6. Y esos valores sumarlos. 3 por 10 son 30, más 2 por 8 son 16, serían 46, más 24 serían 70. Y ese resultado lo coloco en mi matriz resultante como un valor único. En este caso, si tengo solamente estas dos matrices, me quedaría una matriz uno por uno, tantas filas como la primera y columnas como la segunda, y me daría ese valor de esa matriz resultante. Si agrego una segunda fila con los elementos 2, 5 y 1, que es lo que estoy multiplicando aquí, se me agregaría en mi matriz resultante una segunda fila con el resultado de la multiplicación de estos elementos por la columna, igual 1 a 1. Si tuviese dos columnas, entonces ahí voy aumentando la multiplicación y va creciendo mi matriz. ¿Qué es lo importante con el producto de matrices? Que la cantidad de elementos que estén en la columna de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Y la matriz resultante va a tener tantos elementos como la primera y tantas columnas, perdón, tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. Entonces, cuando uno practica esto, es muy sencillo hacer el cálculo. Lo que pasa es que hay que ser metódico, hacer las cosas poco a poco para no equivocarse. Siempre es bueno escribir las operaciones que se están haciendo, las puedo ir escribiendo dentro de una misma matriz y hacerlas con orden. Aquí tienen un poco la descripción de qué es lo que se hace paso a paso en esos productos de matrices. ¿Ok? Entonces, hablamos del producto interno que vamos multiplicando filas por columna y se va realizando cada una de las operaciones poco a poco. Si vemos aquí este ejemplo más sencillo, vamos a multiplicar la primera fila de la matriz A primero por la columna, la primera columna de B. Fíjense, aquí tengo 2 por 6 y 3 por 7, esos se van a sumar. Luego la primera fila por la segunda columna, 2 por menos 5 y 3 por menos 9. Aquí es importante cuando tengamos números negativos los pongamos entre paréntesis para no confundir los signos. Luego multiplicamos la primera fila de A por la segunda columna de B, colocamos aquí la operación. Igual se hace con la segunda fila. Segunda fila, primera columna, segunda columna, segunda fila, tercera columna. Y son los elementos que van a estar aquí. Se realizan los cálculos y te quedó tu matriz resultante, que va a ser una matriz 2 por 3, que está por aquí abajo. ¿No? Acuérdense siempre después al final colocar a la derecha, al pie de la matriz, el tamaño de la matriz resultante. Entonces aquí tienen una explicación más o menos que para que se pueda hacer el producto de matrices, yo voy a multiplicar una matriz M por N por una matriz N por P. N y N son iguales, la cantidad de columnas de la primera con la cantidad de filas de la segunda, y la matriz resultante va a tener tantas filas como la primera y columnas como la segunda. ¿Estamos claros ahí? Entonces revisen eso con calma para que lo puedan entonces hacer. Y ya se nos acabó el tiempo, ya esto está a punto de que nos va a votar. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Si tienes alguna duda, como te dije al principio, salimos y volvemos a entrar. Mientras tanto, puedes seguir preguntando. Esto que les acabo de explicar, si yo lo voy a subir al aula, va a estar, lo coloco, lo tengo que poner en el foro de anuncios que me lo pidió la universidad y lo voy a anexar a la actividad sumativa 3, al encuentro síncrono 3, para que lo puedan ver directamente ahí los que no pudieron entrar o no han entrado todavía. Ok, entonces bueno, muchas gracias por su atención y esperamos entonces.